Algo que la iglesia se ha enfrentado desde al mundo. Cómo alcanzar al perdido, cómo restaurar sus vidas. Y la iglesia ha hecho de todo a lo largo de la historia. Por ejemplo, ha creado universidades. Si usted no sabía, las universidades son gracias a la iglesia. Ha creado hospitales, que también es gracias a la iglesia. Ha creado lugares de acogida, comedores públicos y muchas cosas más. Estas son cosas maravillosas y de gran ayuda para todos, ¿cierto? Sin embargo, la iglesia ha ido añadiendo diversas cosas que tarde o temprano no han quitado el foco del centro, que es Jesús. Y quizás el día de hoy podamos establecer un nexo entre la iglesia moderna y la iglesia del Nuevo Testamento para preguntarnos, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? O al revés, ¿qué tenemos nosotros que no tienen ellos? Quizás podremos preguntarnos, ¿habrá algo que debemos restaurar para traer ese refresco que el mundo tanto necesita de parte de la iglesia? Porque el llamado de la iglesia es restaurar al caído y darle esperanza a aquel que no la tiene, ¿cierto? Cuando conocí un poquito más de la idea central del movimiento de restauración, a la cual pertenecen las iglesias de Cristo, o sea, nuestra iglesia, y una de sus propuestas llamó mucho mi atención, que es restaurar la iglesia al modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Y esto me impresionó bastante. Y esto surge porque después de la Reforma Protestante, la iglesia, que ya venía dividida, porque no creamos el cuento que la iglesia se divide en la Reforma, esto ya venía de antes dividiéndose, comenzó a dividirse mucho más. Hay que ser sinceros. Porque la iglesia empezó a tomar la identidad de quien fundaba la iglesia. La iglesia empezó a tomar la identidad de los distintos modelos de pensamiento teológico en cuanto a la escritura. Pero los fundadores del movimiento de restauración, los Campbell, la familia Campbell y Stone, propusieron volver a la iglesia primitiva. Una iglesia simple, sin nombres, sin denominación, simplemente ser cristianos como los primeros cristianos. Y ese deseo de restaurar la iglesia, sinceramente, trajo un refresco a mi vida personal y también a mi vida espiritual. Es por eso que hoy quiero que veamos algunas características de la iglesia primitiva o la iglesia joven del Nuevo Testamento. Porque la iglesia del Nuevo Testamento se caracteriza por tener una nueva identidad. Y veamos qué dice el versículo. Dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La iglesia del Nuevo Testamento tiene identidades nuevas. Y algo que les quería comentar, muchos saben que Loami ha estado tramitando su residencia temporal. Y la verdad esto no es por quejarme, pero el registro civil se ha demorado demasiado. Pero gracias a Dios sus trámites para conseguir esta nueva identidad han ido avanzando. Lento, pero avanzando. Al punto que ya pudo sacar en teoría su carnet de identidad, esta nueva identidad, que tendrían que habérsela entregado hace como un mes atrás, pero todavía no está lista. Así que imagínense. Algo interesante es que tanto para Loami como para Eli, el registro civil nos ha estado pidiendo una serie de requisitos, cosas que cumplir para decir, ok, pueden ser chilenos, pueden pertenecer a Chile, quizás Loami de forma provisoria todavía o temporal, y Eli, en este caso, con una residencia permanente por ser mi hijo.
Porque comprendimos algo con los AMI, que lamentablemente, aunque no nos guste, el adquirir esta nueva identidad es un proceso lento, pero sabemos que va a abrir nuevas puertas de bendición para la vida de los AMI y para nuestra familia. Y la iglesia del Nuevo Testamento también comenzó a experimentar un proceso de adquirir una nueva identidad, porque la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia que se comenzó a desmarcar justo del judaísmo. La iglesia ya toma un tono distinto, una perspectiva diferente, porque algo muy práctico, la iglesia del Nuevo Testamento ya no ofrecía sacrificios, porque el sacrificio ya había sido cumplido en Cristo Jesús. Y al mirar el versículo 42 del capítulo 2, podemos ver la nueva identidad y la simpleza que tenía la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice? Se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Una cualidad distintiva de la nueva comunidad de creyentes, o sea, la iglesia del Nuevo Testamento, es que permanecían en la enseñanza. Se especula mucho de qué cosas les enseñaban los apóstoles a la iglesia, porque no hay un libro como tal que diga, esto dijo tal apóstol en tal ocasión, en tal reunión. No hay un registro tan claro, pero si miramos el Nuevo Testamento podemos ver las diversas enseñanzas que los apóstoles daban. Y parte de las enseñanzas que ellos nos dejaron es que el centro del mensaje es Cristo, el perdón de pecados que Él nos otorga, la necesidad del arrepentimiento. Nos hablan de la salvación y de la vida eterna por la gracia de Cristo Jesús. Y también nos dicen que todas las profecías del Antiguo Testamento son una sombra de lo que ha de venir. Incluso nos hablaban del regreso de Cristo Jesús por su iglesia, entre diversas otras enseñanzas. Otra cosa, otra cualidad, otra característica que tenía la iglesia del Nuevo Testamento era la comunión o la koinonía. ¿Y esto qué significa? Estar en comunidad. Esto es algo importante para la iglesia y los inicios de la iglesia. En el versículo 44 del capítulo 2 se nos dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Esto nos habla de una fraternidad muy diferente a la del mundo. Porque el mundo, ¿qué es lo que quiere hacer? Separarnos, distanciarnos, establecer brechas entre una gente y otra. Pero en la iglesia no es así. Y algo que me llama la atención es que cuando habla de esta fraternidad, ellos entendían que eran hermanos. Y como eran hermanos, tenían que compartir las cosas. Porque en un hogar como en el mío, donde hay un puro hijo, Eli, ¿con quién comparte? Con él mismo. Pero yo crecí en una familia donde somos 4 hermanos y teníamos 2 primos que siempre llegaban a la casa. Entonces, lo que era mío era de todos. Al principio no era tan así. Al principio lo que era mío, mis hermanos lo iban heredando. Después que crecieron en porte, ¿qué tenía que hacer? Compartir las cosas. Y yo recuerdo muy bien que yo me quejaba mucho de eso. Era porque me desordenaban mis cosas y me quejaba. Pero entendí que tenía que compartir. Tenía que dar también a mis hermanos aquellas cosas que eran mías. ¿Por qué? Porque éramos hermanos, éramos una familia, éramos un solo núcleo. Y la iglesia del Antiguo Testamento tenía esto, hermanos. Estaban preocupados uno de los otros. Así que la koinonía o la comunión del cuerpo de Cristo es algo importante en la iglesia del Nuevo Testamento, porque no solo tenemos cosas en común, sino que en ellas somos fortalecidos. Cuando nos reunimos, somos restaurados. Cuando nos reunimos, somos educados en el conocimiento de Dios. En la iglesia es donde podemos orar los unos por los otros. Por eso era importante que la iglesia del Nuevo Testamento fuera diferente. Así que si alguna vez pensamos que podemos ser buenos cristianos sin la comunión con los santos, estamos equivocados. Lo veo muy difícil. Porque desde un comienzo se estableció que la iglesia estaba en comunión,
estaba en coinonía. Pero también tenían otra característica, que es el partimiento del pan. Esta es una de las cualidades más distintivas en la enseñanza de la iglesia primitiva, porque ellos se reunían a partir el pan. Algunos eruditos sugieren que esto es solo que se sentaban a comer cualquier tipo de comida y que no había nada especial en ellos. Pero hay muchos otros que han declarado que el partimiento de este pan era la Santa Cena. Yo me he inclinado a pensar esto. Y de hecho, una de las características que tiene nuestro movimiento, el movimiento de restauración, es que participamos del pan y del jugo de la vid cada primer día de la semana, o sea, el domingo. Esto fue algo que en los 1700 la iglesia había perdido por muchos factores. Si usted estudia la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que alrededor del 1700 no todos participaban de la comunión, de la Santa Cena, del partimiento del pan. Porque algunos creyentes querían apartarse tanto de la Iglesia Católica Romana, entonces participaban de vez en cuando. Otros decían, no, solo una persona ordenada al ministerio puede oficiar la comunión. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Había muchas iglesias, supongamos, en el campo que no tenían pastores establecidos. Entonces tenían que esperar a que un pastor llegara de su gira por todas las iglesias para darle la comunión. Entonces, los Campbell y Stone miraron esto y miraron la enseñanza del Nuevo Testamento y se dieron cuenta que era necesario el partimiento de pan en las reuniones cristianas. Y dijeron, ¿saben qué? No es necesario que una persona que haya sido oficiada al ministerio reparta el pan y reparta el jugo de la vid, sino que lo puede hacer cualquier cristiano creyente bautizado en Cristo Jesús. Otra cosa que caracteriza a la iglesia del Nuevo Testamento es la oración. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba, que buscaba el rostro del Señor. Eso fue el ejemplo que Jesús les dejó, ya que Jesús en muchas ocasiones, públicas y privadas, oraba al Padre para recibir la ayuda y la dirección que necesitaban. Para ser fortalecido oraba Jesús. ¿Se recuerda cuando Jesús está en el Getsemaní y está orando al Señor y le dice, Señor, si es posible, que pase de mí esta copa? Jesús estaba orando para ser fortalecido porque sabía lo que su cuerpo iba a experimentar. La oración, hermanos, es vital para nosotros hoy en día. Esto no era algo exclusivo de los líderes de la iglesia, sino que al leer estos pasajes nos damos cuenta que esta era una característica de toda la comunidad de creyentes. Así que yo les pregunto, ¿es necesario orar? Es necesario orar. En el versículo 45 se nos dice que suplían las necesidades económicas de otros creyentes. Y esta es la cualidad que menos nos gusta de la iglesia primitiva, hay que ser sincero. Pero era una iglesia generosa y preocupada entre las necesidades de otros miembros. Esto no era ayuda social, sino que era una preocupación genuina por mi hermano. Y quiero aclarar, aquí no había una imposición de vender sus propiedades. Ve que el texto dice, y vendían sus propiedades para repartírselas a otros. Esto no era una imposición, sino que era algo que nacía del corazón de cada creyente al ver la necesidad de sus hermanos. Y esto es hermoso, porque la generosidad nos habla de corazones que han sido restaurados, corazones que han sido sanados por Dios, corazones que no tienen puesto sus ojos en las riquezas de este mundo. Así que, ¿es necesario que nos preocupemos los unos por los otros? Es necesario. Y esta era una de las características, pero otra de las características que está en el versículo 46 es que se reunían en el templo y también en los hogares. Y esto es interesante, porque el compañerismo, la coinonía era tan grande que el templo no era el único lugar de reunión, sino que también compartían en sus hogares con otros hermanos. Esto fortalece la unidad, esto fortalece la coinonía. Y eso es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Como iglesia. Durante la semana tenemos diferentes grupos en hogar.
Y esto ha fortalecido nuestras vidas. Y esto sigue fortaleciendo nuestras vidas. Así que es algo importante. Es algo que debemos practicar. Es algo que debemos hacer. Y algo que tenían también en el versículo 47 se nos dice que alababan al Señor. La alabanza es otra de las características importantes de la iglesia primitiva. Yo creo que si esa iglesia estuviera en nuestro tiempo, sería una iglesia que se gozaría cada vez que entona una canción a Dios. Y hay que ser objetivos. La iglesia tenía muchos motivos para alabar a Dios. Así como tú, hermano, tienes muchos motivos para alabar a Dios. Los motivos es que eran educados en el conocimiento de Dios. Es un motivo de alegría para alabar a Dios. Vivían una comunión armoniosa unos con otros. Eso es otro motivo para alabar a Dios. Participaban de la Santa Cena. Es otro motivo para alabar a Dios. Oraban unos por otros. Esto es un motivo para alabar a Dios. Se ayudaban en sus necesidades. Eso es un motivo para alabar a Dios. Y yo le pregunto, ¿en nuestra iglesia suceden esas cosas? Si suceden, ¿tenemos motivos para alabar a Dios? Nos damos cuenta que hay muchos aspectos que nos vamos pareciendo a la iglesia del Nuevo Testamento. Y esto fue un sello característico de la iglesia. Era esa nueva identidad que estaban formando y que estaba provocando algo hermoso y glorioso. Porque ¿qué nos dice al finalizar el capítulo 2 del libro de los Hechos? Que los que iban siendo salvos se iban añadiendo a la iglesia. Hermano, estas cualidades, estas características provocan que otras personas sean salvos. Pero hay algo más. Es que la iglesia tenía el poder visible de Dios. ¿Qué nos dice el texto? Capítulo 3 dice: cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente en la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, y fíjese, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba en la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y ahí viene el segundo sermón de Pedro. Entonces él, que era cojo, aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Y otra característica de la iglesia es esto: es que era una iglesia que experimentaba el poder visible de Dios en toda atmósfera, en todo momento. Y tu visión de este pasaje va a depender mucho de en qué vereda te encuentras. Porque puedes que creas que los milagros de la Biblia son veraz, son posibles, son reales, pero consideres que hoy en día no suceden. Es una posibilidad. Como también puede que creas en los milagros de la Biblia y consideres que siguen sucediendo hoy en día. Pero veamos lo que sucedió. Se nos dice que Pedro y Juan iban de camino ¿a qué? A orar al templo. Fíjense, qué tan importante era la oración para ellos, que iban de camino al templo para orar. Y esta era la característica de la iglesia del Nuevo Testamento: una iglesia que ora. Y una iglesia que ora es una iglesia que experimenta el poder de Dios. Cuando están de camino, se les aparece una persona coja de nacimiento que estaba pidiendo limosna. Y es interesante porque cuando les pide, ¿qué dice Pedro y Juan? Míranos, no tenemos nada. ¿Y cuántos se sienten en esa posición hoy en día? Mírame, no tengo nada. No tengo nada especial. Pero ¿qué es lo que hacen?
siguen el ejemplo de Cristo Jesús. Le dicen, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Así que en el nombre de Jesús, anda. Y sucede lo impactante, es que ellos ven el poder de Dios obrando en la vida de esta persona. Porque esta persona se levanta y comienza a caminar, a saltar. O sea, no solo camina, sino que salta y alaba a Dios. Y quizás como creyentes, esto nos debe impresionar. Y nos debe llamar la atención. Y quizás debiésemos preguntarnos y decir, oye, yo quiero experimentar eso. Y podemos hacernos la pregunta, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? ¿Será que ellos son más santos que nosotros por ser apóstoles? ¿Será que tienen más fe que nosotros? ¿Será que ellos tienen poderes especiales y nosotros no? ¿Será que ellos estuvieron con Jesús y nosotros no, y por eso no podemos orar por las personas y las personas no pueden ser sanadas? Porque si tratamos de responder cada una de estas preguntas, nos daremos cuenta que somos igual de santos que ellos, porque Cristo Jesús nos ha santificado. ¿Cuántos lo creen? Tenemos la misma fe que ellos, porque hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor, Salvador y como nuestro Dios, al igual que ellos. Ellos, al igual que nosotros, no tenían poderes especiales. Los poderes especiales solo suceden en los cómics que a mí tanto me gustan. Los superhéroes nomás tienen poderes especiales. Ellos no tenían. ¿Qué es lo que tenían ellos? Al Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Ellos estuvieron con Jesús, sí. Así como nosotros hoy estamos con Cristo Jesús. Quizás no lo vemos de una forma visible, pero su presencia está en nosotros, así como estaba en ellos. Porque el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés sobre sus vidas, descendió en nosotros en nuestro bautismo. Así que, ¿estamos en igualdad de condiciones? Estamos en igualdad de condiciones. ¿Hay algo diferente en ellos que nosotros no? Somos seres humanos todos, llenos de la gracia y del poder de Dios. Pero yo creo que la respuesta es la siguiente. Lo diferente que tenían ellos es que ellos se atrevieron a confiar plenamente en Dios. Ellos obedecieron el mandato de Jesús de ir y predicar el evangelio a todos, de orar por los enfermos, de preocuparse por los necesitados. Porque el mismo poder que estaba en ellos, hermanos, está en nosotros. Dejemos de pensar que los apóstoles eran superhombres. No lo eran. Fallaban, se equivocaban igual que nosotros. Tenían tentaciones, eran débiles igual que nosotros. Pasaban hambre igual que nosotros. Eran simples mortales. El único inmortal es Cristo Jesús. Como testimonio, esta semana, en el podcast que realizo con mis amigos, entrevistamos a un pastor que se llama Alex. Él comenzó a trabajar en ministerios urbanos, haciendo campañas evangelísticas, sacando a jóvenes de la drogadicción, de las pandillas, sacando a jóvenes de las tribus urbanas que afectaban su ciudad. Y él nos contaba que Dios puso un deseo en su corazón, pero que iba superando su expectativa. Dice que Dios le dio una visión muy loca para él, donde tenía que hacer un show, un concierto cristiano gratuito en el centro de su ciudad. Así que él nos decía que conseguir el centro de la ciudad de por sí era difícil, no se lo pasaban a cualquier persona, pero conseguir el dinero era mucho más, porque decía que tenía que arrendar amplificación, luces, tenía que arrendar escenario, tenía que contratar a los artistas cristianos que iban a venir, porque él entendía que había que pagarles a cada uno de ellos. Así que dice que él, sin ni un peso en el banco, se atrevió a hacer esto. Y empezó a llamar, empezó a contactar, empezó a pedir. Y dice que de un momento a otro venían personas y le decían, ¿sabes qué? No sé por qué, pero ahí hay una ofrenda. Dice que tenía que pagar una de las cosas y fue al cajero automático y dice que tenía 500 pesos mexicanos y le faltaban 5,000 pesos mexicanos. Dice que se metió al cajero,
y había un cero de más en su cuenta. Cosas así impresionantes. Y hay algo que él nos decía, que hay veces que Dios nos llama a saltar de la barca y debemos hacerlo en fe porque Él no nos va a dejar hundir. Y sabes qué, eso a mí me llamaba la atención, me impactaba, porque yo pude ver un hombre de fe, un hombre lleno de fe, que le cree a Dios. Y esto me lleva a la tercera cualidad que tenía la iglesia del Nuevo Testamento, el evangelismo. Dice, al ver esto, al ver que la gente estaba asombrada e impresionada de que el cojo había sido sanado, Pedro le dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiésemos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y al justo y pidieron que se le concediera a un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad. en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por la boca de los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga, y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido dentro del pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado de Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Y como les decía, otra de las características de la iglesia del Nuevo Testamento es que aprovechaban cada momento para hacer evangelismo. En el versículo 12 que acabamos de leer se nos dice que Pedro, al ver el asombro de las personas, aprovechó la oportunidad para predicarle. Sin embargo, algo que me llama la atención profundamente es que Pedro nunca dice que esto sucedió por ellos o por los programas que habían establecido o por los proyectos que tenían o por cómo ellos estaban trabajando. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro le da la gloria y el único reconocimiento a Cristo Jesús. Pedro hace una conexión muy significativa con su audiencia, los judíos. Les dice que el Dios de su antepasado es quien ha glorificado a Cristo Jesús. Pero algo interesante les dice es que ustedes entregaron al Cristo a las manos de Pilato. O sea, no solo glorifica a Jesús con su palabra, sino que establece un puente entre la fe de ellos y Cristo Jesús. Pero también les dice algo, los confronta con su mal actuar, con su mal proceder, los confronta con su pecado. Y añade un elemento importante a su discurso, que Jesús resucitó de entre los muertos. Y ellos eran testigos de eso. Ellos lo habían presenciado, así que Pedro sabía de lo que estaba hablando. Y les dice, este hombre que fue sanado por la fe en Cristo Jesús.
Y les dice, yo sé que ustedes fueron ignorantes. Pedro era pesado, ¿cierto? Era rudo Pedro. ¿Ah? Imagínense si Pedro no estuviera predicando, le diría, ustedes ignorantes. Pero Pedro le dice, fueron ignorantes y actuaron de esa forma por ignorancia. Pero Dios cumplió su palabra de que el Mesías iba a sufrir por mano del pueblo ignorante. Pero algo llamativo y que no se nos puede olvidar es que después que los confronta, después que les habla de Cristo, los invita a arrepentirse y a convertirse para que pueda venir ese alivio, ese refresco de parte de Dios para sus vidas. Y les dice, arrepiéntanse antes de que Cristo venga nuevamente, porque hay consecuencias trágicas si no prestan atención. Viene la destrucción a aquel que rechaza este mensaje. Y esto me hacía pensar en algo que mi esposa una vez dijo, que el Evangelio es una buena noticia a causa de que hay una mala noticia. Porque no puede haber una buena noticia si no hay una mala noticia previa. Y el Evangelio es una buena noticia de salvación. Que Cristo Jesús nos ha salvado de nuestra muerte, de nuestra perdición eterna. Y les hace un recordatorio hermoso a mi parecer. Le dice, ustedes son hijos de los profetas de los cuales se habló en la Escritura. Porque Pedro estaba tratando de conectar con ellos una y otra vez. Y ustedes son todas las naciones que fueron bendecidas por Abraham. Entonces, en resumidas cuentas, le dice, si ustedes aceptan el Evangelio, recibirán las bendiciones de Dios que fueron prometidas a su pueblo. O sea, a quien cree este mensaje de salvación. Así que el evangelismo, hermano, reúne todo este tipo de elementos y cualidades. De que siempre es tiempo para hablar de Cristo. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insista a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Así que siempre es tiempo para hacer evangelismo. Esto no era una tarea de algunos, esto es una tarea de todos. Hermano, tú tienes que hacer evangelismo. Tú tienes que predicarles a otros. ¿Qué nos dice Pablo? Predica la palabra. Insiste, a tiempo y fuera de tiempo. Pero lo dice con paciencia. Hay que tener paciencia para hacer evangelismo. Muchas veces queremos que las personas acepten el evangelio a la primera. Y no es así. El evangelismo requiere tiempo, requiere dedicación. Pero siempre debemos hablar de Cristo Jesús. Nunca debemos cambiar el centro del mensaje. No importa cuántas cosas hagamos como iglesia, el mensaje siempre debe ser Cristo. El centro siempre debe ser Cristo. Porque Cristo Jesús es el único que da salvación. Pedro busca un punto de conexión con las personas que quiere evangelizar. Y esto es importante, hermano. Establece un punto de conexión con la persona que quieras predicarle, a las personas que quieras evangelizar. Todos creemos en muchas cosas, pero todos tenemos fe. Y todos podemos establecer una conexión. Quizás con algunos va a ser más difícil porque va a requerir de más conocimiento, más tiempo. Por ende debemos estudiar más. Quizás con otros va a ser un poco más sencillo. Pero establezcamos un punto de conexión. Tercero, cada vez que evangelices, glorifica a Cristo Jesús y nunca a tu persona. La gloria solo debe ser de Cristo. Si Dios ha hecho algo grande en tu vida, la gloria de Él no es tuya. Si Dios te ha permitido estar en un lugar privilegiado, la gloria de Dios no es tuya. Así que cuando quieras evangelizar, glorifica a Cristo Jesús. Lo siguiente, revélale su condición de pecadores, pero siempre con respeto y misericordia. Porque hay algunos que les gusta pegar látigos nomás. Pero las personas sí necesitan saber su condición. O si no, ¿cómo van a recibir la buena noticia? De hecho, el libro de Romanos dice que todos hemos pecado y todos estamos separados de la gloria de Dios.
Así que recuérdale su condición, pero con amor, con respeto. Llévalos a reconocer su necesidad de arrepentimiento y cambio de conducta. La gente necesita arrepentirse. Necesita cambiar su forma de vivir. Y cuando hacemos evangelismo, debemos recordarle esto. Por eso yo les digo, el evangelismo es de paciencia. No es solo de ponernos ahí en la calle a gritar a medio mundo. No. El evangelismo verdadero es de paciencia, es de tiempo. Recuérdales que Cristo prometió volver por su pueblo y por eso también necesitan arrepentirse para ser parte de su pueblo. Así que cuando hagas evangelismo, recuérdale a la gente que Cristo ha prometido volver. Y si te preguntan, ¿pero cómo puedo estar seguro de eso? Cristo prometió que iba a resucitar y resucitó. Esto segundo es más fácil. Y por último, recuerden que el Evangelio es una buena noticia de perdón y salvación, porque la mala noticia es que no hay salvación fuera de Jesús. Así que no importa todas las cosas que la gente haga, la salvación solo es de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo respondemos a la pregunta inicial? ¿Cómo servimos al mundo? ¿Qué nos enseña este pasaje de cómo servir al mundo? Primero, volvamos a tener la identidad de la iglesia del Nuevo Testamento. No nos perdamos en tantas cosas. Para ser iglesia necesitamos permanecer en la enseñanza de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios. Así que yo lo invito a que amemos la palabra de Dios, amemos nuestras Biblias, amemos el mensaje que Cristo Jesús nos ha dado. Amemos el conocimiento que Dios nos ha entregado. Formemos coinonía unos con otros. Una iglesia que ama genuinamente es una iglesia que se fortalece genuinamente. Practiquemos con mucho agrado y con mucha pasión la cena del Señor, recordando que Cristo murió, resucitó, pero también que volverá por su pueblo. Formemos y practiquemos la oración. ¿Y por qué digo formemos? Porque muchos necesitamos formarnos en la oración. Muchos necesitamos establecer tiempos de oración en nuestras vidas. Apartar un tiempo para buscar el rostro del Señor. Así que si no estás orando, júntate con alguien que tú sepas que ore y fórmate en la oración. Aprende de la oración. Busca el rostro del Señor. Lo otro que para volver a ser la iglesia del Nuevo Testamento debemos ayudarnos unos a otros. Ayudarnos en nuestras necesidades. Así que si usted sabe si un hermano está pasando por necesidad, no espere que el pastor Fernando vaya a visitarlo, sino que vaya usted. Si usted vive a la vuelta de la esquina, donde vive un hermano que está pasando por necesidad, no espere que vaya al presbiterio. Usted también puede ir a visitarlo y orar por él y estar con él. Si usted sabe que el hermano está pasando una necesidad física, ayúdele en lo que pueda. Si sabe que está pasando una necesidad económica, ayúdele en lo que pueda. Siempre es tiempo para ayudar. Y sobre todo, alabemos al Señor en todo tiempo. La iglesia alaba al Señor. La iglesia debe glorificar al Señor. La iglesia debe cambiar la queja y la murmuración por cánticos de alegría, de gozo, de júbilo. También comencemos a creer en el poder de Dios. Si queremos servir al mundo, necesitamos comenzar a vivir nuestra vida creyendo que Dios sigue obrando y seguirá obrando en nuestras vidas. Si Dios se está moviendo en medio de nuestros corazones, yo creo que Dios también se puede mover en las necesidades de nuestros hermanos. Pero necesitamos creer que Dios puede hacerlo y que seguirá haciéndolo. Quizás cuando comiences a creer que Dios puede usar tu vida para glorificar su nombre, puede que empieces a tener sueños, visiones, llamados especiales de parte de Dios a tu corazón. Así que yo te invito a creer que Dios puede hacerlo. Y tercero, ¿cómo podemos servir al mundo? Recordando que siempre es tiempo para evangelizar.
Siempre es tiempo para hablarle a otro de Cristo Jesús. Este es el deber de la iglesia. Este es el deber de cada uno de nosotros los cristianos. Así que la iglesia está llamada ¿a qué? A restaurar al perdido, a sanar al dolido, a sanar al que está afligido. La iglesia está llamada a restaurar a aquel que se ha alejado de la iglesia por diversas cosas. La iglesia está llamada a restaurar a aquellos que se han ido lastimados, ofendidos e incluso a aquellos que han sido despreciados. Tú estás llamado a restaurar a otros, hermanos, y para hacerlo debes creer y glorificar a Dios. La restauración nunca le dará un pesar a las personas. Al contrario, la restauración siempre nos va a ayudar, siempre nos va a gozar. Y la restauración nunca va a ser por nuestros méritos, sino que siempre va a ser por los méritos de Cristo Jesús. Así que si quieres restaurar a otros, pon a Cristo Jesús en primer lugar en tu vida. Así Dios puede usar tu vida. Cuando dejas de glorificarte y crees que las cosas es por ti, Dios te va a usar. Así que, hermanos, si volvemos a ser la iglesia del Nuevo Testamento, yo creo que Dios va a traer restauración y un refresco espiritual a nuestras vidas, a nuestra iglesia y a nuestra comunidad. Porque el pasaje que nos dice que cuando la iglesia se comporta como la iglesia, los que son salvos son añadidos. Le invito a que